Nacho, el partit que ha passat una mica absolutament de tot, no sé si al final dones per bo el punt i l'empat. No, porque queríamos ganar. Lógicamente, cuando no ganas, pues no estás plenamente satisfecho. Y más, según empezó el partido, te pones por delante, yo creo que estábamos siendo muy superiores y bueno, han pasado muchas circunstancias, ¿no?, para equilibrar el partido y luego pues es un cara cruz. Ellos lo pueden empatar antes, eso hubiera pasado, podemos ganar al final. Bueno, un poco la moneda al aire y ha caído el empate. Com valores la jugada polèmica segurament que ha marcat una mica l'abans o després del partit, l'expulsió de Fernando per doble groc? Eso valoramos lo mismo, nosotros mismos. El rendimiento arbitral yo no voy a decir. ¿Te hubiera gustado, ya sé que es pedir un poco mucho, pero te hubiera gustado con 10 que el equipo hubiera tenido un poco más dedicado con el balón? Es difícil. Sí, claro que me hubiera gustado, pero no es fácil. Ellos van y apretan. Pero bueno, nuestro objetivo era dos opciones, poner dos líneas de 4 y un punta pero eso, las consecuencias que nos suele traer era meternos demasiado atrás y luego no tener salida. De esta forma, con David y con Fran arriba, hemos enganchar algunas que hemos tenido posibilidad y no lo consigue, ¿no?, entre comillas. A partir de ahí podíamos haberlo hecho mejor, pero tampoco a este equipo le puedo pedir mucho más. A los entrenadores sois decir que el día que no se puede ganar hay que empatar. Hoy ha sido un partido donde en la primera parte probablemente os habéis merecido la victoria, pero luego se ha complicado. No sé si te vas contento con el empate tal como ha acabado todo. No, he dicho que tenía que ganar y por supuesto que me hubiera gustado salir de aquí ganando. Pero bueno, nosotros teníamos un objetivo muy claro que era irnos de vacaciones como líderes y nos vamos como líderes, ¿no?, para descansar, que necesitamos y a desconectar un poco. Entrenador, vist el partit se'n va la sensació de que amb igualtat de condicions, 11 per a 11, fins i tot també 10 per a 10, el Reus serà superior en iniciativa i amb infiltrat, evidentment, no? Ho dic perquè la primera part sí que ha començat molt bé l'equip i al final ha acabat embotellant a l'iniciativa quan ja era 10 per a 10. Sí, es evidente, ¿no? Creo que los primeros 45 minutos hemos sido muy superiores al rival, un poquito en la línea en la que estamos, te pones por delante y la percepción era esa, ¿no? El segundo tiempo se hubiera ido todo por la normalidad. Nunca sabes qué hubiera pasado con esto. Los partidos dan vuelta en un minuto, ¿no? Pero luego el verdad, bueno, se nos ha complicado con la expulsión. Ellos han tomado aire, les han dado vida y a partir de ahí pues tocaba un poco sufrir y bueno, y las dos acciones más claras, un saque de banda, que es sus puntos fuertes, saque de banda, un córner, a balón parado, ¿no? Que es un poco su mayor poderío, ¿no? El juego directo, las segundas jugadas llevaron para. Y ahí obviamente con uno menos, con más espacios para poder meter el balón al área y cada balón al área pues con Javi Navarro, con Samuel, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces tratábamos un poquito de quitarnos eso sin renunciar un poquito a tener el balón y a buscar los espacios. Bueno, felices fiestas a todos.